Dicen que hay una puerta que solo se abre cuando dejas de intentar forzarla. Una puerta invisible, que no tiene cerradura, y sin embargo, guarda uno de los mayores secretos del ser humano, como atraer la riqueza sin perseguirla. Sin agotarte. Sin sentir que cada paso te cuesta la vida. Esta no es una enseñanza moderna, ni está en los libros de finanzas, ni en los cursos caros que prometen éxito express. Esta sabiduría viene de los antiguos. De los sabios que no tenían prisas ni relojes, pero entendían cómo fluye la energía del universo. Ellos no hablaban de dinero, hablaban de abundancia, que es mucho más que billetes o propiedades. Es un estado. Es un campo magnético que nace de dentro. Y ellos sabían que cuanto más perseguías algo desde la ansiedad, más lo alejabas de ti. Piénsalo por un momento, cuando has estado realmente en paz contigo mismo, cuando te has sentido completo sin necesitar nada, ¿no es justo ahí cuando las cosas empiezan a llegar? Una llamada inesperada. Una oportunidad. Una coincidencia que parece demasiado perfecta para ser casualidad. Eso no es azar. Eso es alineación. Los sabios antiguos sabían que atraer riqueza no es una cuestión de cuánto te esfuerzas, sino de cuánto limpias tu interior para permitir que la energía de la abundancia fluya sin obstáculos. El miedo, la necesidad, la comparación, son muros invisibles que frenan esa energía. Te contaré una historia. En ciertos escritos antiguos se habla de un maestro que nunca pedía nada, y sin embargo todo llegaba a él. Le preguntaban cuál era su secreto, y él solo respondía: me he vaciado lo suficiente para que el universo quepa dentro de mí. Esto no es misticismo vacío. Es comprensión energética profunda. Y esto es lo que no te cuentan, que la riqueza te encuentra cuando tú te vuelves receptivo, no cuando estás tenso, forzando, o desesperado por controlarlo todo. Atraer sin forzar no significa cruzarse de brazos, sino cambiar desde donde actúas. No se trata de hacer más, sino de hacer desde otro lugar. Desde un lugar de claridad, de confianza, de conexión con algo más grande que tú. Los sabios decían que el primer paso hacia la abundancia era recordar quién eres. Porque cuando lo recuerdas, ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas luchar por recibir. Empiezas a darte cuenta de que todo lo esencial ya está disponible. Y desde ese lugar, es cuando empiezas a atraer sin esfuerzo. Sin miedo. Sin prisas. Si este mensaje empieza a despertar algo en ti, suscríbete al canal. Aquí no te voy a prometer fórmulas mágicas, pero sí caminos verdaderos. Porque la sabiduría que transforma está más cerca de ti de lo que crees. Atraer riqueza sin forzar no es algo que puedas aprender desde la mente racional. Es algo que se siente, que se despierta dentro de ti. Porque la mente quiere controlar, quiere resultados rápidos, quiere garantías. Pero el alma sabe que lo que es para ti llegará sin que tengas que destruirte en el camino. Los sabios antiguos vivían en conexión con esta verdad. Sabían que la realidad externa solo es un reflejo del estado interno. Y por eso, el trabajo no era hacia afuera, era hacia adentro. Su riqueza no dependía del oro o de la posesión, sino de su capacidad para vibrar en coherencia, en propósito, en equilibrio. Y cuando una persona está en coherencia, el mundo entero empieza a alinearse a su favor. Pero, ¿qué significa exactamente estar en coherencia? Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, están alineados. No dices, quiero abundancia, mientras sientes que no la mereces. No trabajas por dinero mientras tu energía grita carencia. Porque ese ruido interno es lo que crea resistencia. Y la resistencia es el mayor saboteador de la riqueza. Los sabios enseñaban a observarse, a limpiarse, a vaciarse de toda creencia heredada que decía, no soy suficiente, el dinero es sucio, tendré que sacrificarme para merecer algo. Porque mientras eso viva dentro de ti, atraerás desde el miedo. Y el miedo solo crea más escasez. Imagina por un momento que tú eres una vasija. Si está llena de agua sucia, no puedes llenarla con vino. Por eso el primer paso no es hacer, sino vaciarse. Vaciarte de lo que ya no sirve. Y eso,
eso es lo más difícil, porque nos hemos acostumbrado a vivir cargados. Cargados de urgencias, de comparaciones, de objetivos impuestos. Pero los sabios vivían en otra frecuencia. Su riqueza era fruto del desapego. No porque no les importara tener, sino porque no dependían de eso para sentirse plenos. Y ese desapego es el que crea el vacío fértil para que lo nuevo entre. La riqueza llega cuando tú ya no la necesitas para sentirte completo. Llega cuando has hecho las paces contigo mismo. Cuando ya no te mueves desde la falta, sino desde la certeza interior de que estás sostenido por algo más grande. Y desde esa certeza, actúas. No te cruzas de brazos, no te aíslas del mundo. Pero lo haces con otra energía. No empujas, no exiges, no compites. Te conviertes en un imán. Y eso se nota. Se siente. Las personas lo perciben. Las oportunidades aparecen. El dinero empieza a circular. Y sí, sé que suena bonito. Pero no es solo bonito, es real. Cuanto más vibras en paz, en plenitud, en merecimiento, más puertas se abren. Porque el universo responde a tu frecuencia, no a tus palabras. Los sabios decían, cuida tu energía más que tu imagen. Porque tu energía es lo que el mundo recuerda de ti cuando ya no estás presente. Y esa energía, cuando es limpia, tranquila y enfocada, se convierte en un canal. Un canal por el que la riqueza entra sin esfuerzo. En una antigua tradición del desierto, se cuenta la historia de un hombre que pasó años caminando en busca del manantial sagrado. Le habían dicho que quien bebiera de sus aguas tendría riqueza eterna. A lo largo de su vida, conoció comerciantes, reyes, mendigos, todos decían saber dónde estaba, pero nadie lo había visto. Muchos le señalaban caminos, otros le ofrecían atajos. Algunos incluso le vendían mapas falsos. Él, sin rendirse, siguió caminando. Cada vez con más ansiedad. Cada vez con más peso en el alma. Hasta que un día, exhausto, cayó al suelo, convencido de que todo había sido un engaño. En ese silencio, el hombre sintió por primera vez en años que no quería nada. No necesitaba encontrar nada. Solo quería descansar. Y fue ahí, justo en ese instante de rendición sin derrota, cuando escuchó un sonido suave a su lado. Giró la cabeza, y vio como una pequeña corriente de agua nacía entre las piedras, justo donde él había caído. El manantial sagrado no estaba al final del camino. Estaba debajo de él todo el tiempo. Solo que lo había estado buscando desde la urgencia. Y la urgencia lo cegaba. Este cuento, como tantos otros que dejaron los sabios antiguos, no es una metáfora para entretener. Es una llave para entender que la abundancia no se alcanza fuera, sino dentro. Y que solo cuando dejas de correr desde la carencia, empieza a fluir la verdadera riqueza. Porque en realidad, no estás atrayendo dinero. Estás atrayendo expansión. Estás atrayendo experiencias, personas, caminos que reflejan el nivel de conciencia en el que estás vibrando. Hay personas que trabajan sin parar y nunca prosperan. Otras, sin grandes esfuerzos visibles, parecen magnetizar oportunidades. ¿Por qué? Porque uno actúa desde el tengo que, y el otro desde el yo soy. Uno se mueve desde la falta, y el otro desde la certeza. Y la certeza es silenciosa, pero poderosa. No grita. No compite. Pero abre puertas. Porque todo en la vida responde a tu coherencia interior. A lo que realmente sientes cuando nadie te ve. A lo que vibras cuando nadie te escucha. Por eso los sabios enseñaban que atraer sin forzar no es un truco. Es una transformación. Una alquimia interna que convierte la ansiedad en claridad, la prisa en presencia, el miedo en fe. Y sé que no es fácil. Vivimos rodeados de ruido. De metas ajenas. De mensajes que te dicen que si no llegas, si no destacas, si no luchas, te quedas fuera. Pero lo que los sabios sabían, es que todo llega. No cuando tú lo deseas, sino cuando estás listo para sostenerlo.
Porque si tú no estás preparado para recibir, lo que llega te aplasta. La verdadera riqueza requiere expansión interna. Y esa expansión no se logra acumulando, sino soltando. Soltando lo que te limita. Soltando lo que ya no te representa. Soltando la idea de que solo mereces si te esfuerzas hasta destruirte. Aquí no venimos a perseguir la abundancia. Venimos a recordar que ya somos abundantes, pero lo hemos olvidado. Y cada práctica espiritual, cada reflexión consciente, cada acto de presencia, es un paso de regreso a esa verdad. Los sabios de la Cábala enseñaban que el mundo físico no es más que un reflejo imperfecto de un plano superior. Llamaban a ese plano mundo de emanación, donde todo es energía pura, sin bloqueos, sin resistencia. Y decían que el ser humano tiene dentro de sí un canal para conectar con esa fuente, con esa abundancia original. Pero ese canal se bloquea cuando actuamos desde el ego, desde el miedo, desde el yo quiero tener. Porque lo que viene desde el ego se convierte en carga. Y lo que viene desde el alma, se convierte en bendición. Uno de los conceptos más profundos de la Cábala es el de recibir para compartir. No para acumular. No para dominar. Sino para que la energía fluya. Como una corriente de agua que si se estanca, se pudre. Pero si se mueve, da vida. Así es la riqueza según los sabios, algo que debe circular. No puedes atraerla si solo piensas en ti. No puedes retenerla si no estás dispuesto a expandirla. La abundancia real se manifiesta cuando tú estás dispuesto a ser canal, no recipiente cerrado. Y por eso muchos no la encuentran, porque lo que piden, lo piden solo para sí. Y la energía universal no responde al ego, responde a la intención profunda. El Tao, por su parte, va aún más allá. Dice, el que se aferra, pierde. El que se suelta, recibe. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. Porque en el momento en que tú sueltas la necesidad obsesiva de atraer riqueza, estás diciendo al universo, confío. No necesito forzar. Sé que estoy sostenido. Y esa confianza silenciosa, tiene más poder que 1000 horas de esfuerzo desconectado. El Tao no niega la acción, pero dice que la acción verdadera surge del vacío, del no apego, de estar presente en el momento sin resistirse a lo que es. Imagina por un instante que estás flotando en un río. Si intentas nadar contra corriente, te agotas. Pero si te rindes a la corriente y confías, el río te lleva. Así es la vida cuando dejas de forzar. Y eso es lo que enseñaban tanto los sabios del desierto como los maestros taoístas, los cabalistas, los yogis, los abuelos indígenas, el arte de alinearte con lo que ya fluye, en lugar de luchar contra ello. La verdadera abundancia no viene del control. Viene de la rendición interior a una inteligencia mayor que tú. Y ahí es donde entra la verdadera práctica, observarte. Escucharte. Sentir cuando estás actuando desde la escasez y cuando desde la confianza. Porque no se trata solo de repetir afirmaciones, ni de visualizar mansiones. Se trata de ajustar tu frecuencia. Porque si lo que dices no coincide con lo que vibras, nada cambia. Puedes decir, soy abundante, 1000 veces al día, pero si en el fondo sientes que no mereces, que nunca alcanza, que todo es difícil, esa es la orden real que estás enviando al campo. La Cábala lo explica con claridad, el pensamiento crea el canal, pero la emoción lo activa. Por eso, para atraer sin forzar, necesitas más que intención. Necesitas transformación. Volverte coherente. Sentir merecimiento real. Caminar con una certeza tranquila de que todo lo que necesitas, también te está buscando a ti. A lo largo de los siglos los sabios dejaron pistas ocultas en palabras simples pero llenas de poder, hablaban de prácticas silenciosas que parecían pequeñas pero movían grandes energías porque entendían que para atraer riqueza sin forzar primero hay que convertirse en tierra fértil, y eso solo ocurre cuando cultivas ciertos hábitos del alma. Uno de los más poderosos y olvidados es la gratitud, pero no una gratitud automática de decir gracias sin sentir, sino una gratitud viva, una gratitud consciente.
que reconoce lo invisible. Agradecer antes de recibir es una forma de decirle al universo: confío en ti, me abro a lo bueno aunque aún no lo vea, y esa apertura crea espacio, lo transforma todo. Cuando te levantas por la mañana y agradeces lo que ya tienes y también lo que aún no ha llegado, estás afinando tu campo vibratorio, estás entrando en sincronía con lo que deseas, y eso no es un truco, es una ley. Los sabios antiguos sabían que no se trata de pedir más, sino de estar listos para sostener lo que llega, porque sin gratitud lo que recibes se evapora, se vuelve peso, no bendición. Otra herramienta era el silencio, no el silencio de ausencia, sino el silencio de escucha interna. El mundo actual está lleno de ruido mental, ruido digital, ruido emocional, pero en ese ruido no se escucha la verdad. Los sabios pasaban tiempo en silencio para alinear su mente con su alma, porque sabían que en el silencio surgen respuestas que el ruido bloquea, y cuando vives conectado a esa voz interna empiezas a actuar desde otro lugar, no desde el impulso, sino desde la intuición, y la intuición es una de las guías más fiables para atraer sin forzar, porque te lleva directo a lo que resuena contigo, a lo que te pertenece por derecho vibratorio. También practicaban la ley del dar, pero no como sacrificio, no desde la culpa o el deber, sino como un acto natural de flujo. Dar activa la circulación, dar expande, dar rompe el estancamiento. Los sabios decían que si quieres atraer abundancia, empieza por dar desde él corazón, y no importa cuánto, sino con qué energía lo haces. Puedes dar una palabra, un gesto, una ayuda, una mirada, y todo eso tiene valor energético, porque estás diciendo al universo: yo ya tengo tanto que puedo compartir, y ese mensaje es magnético, es poderoso. Los que solo retienen se vacían por dentro, los que dan desde la plenitud se llenan aún más. Estas tres prácticas, gratitud, silencio, dar, son puertas antiguas hacia una riqueza que no se mide solo en dinero, sino en paz interior, claridad, oportunidades, relaciones expansivas, y sí, también recursos materiales, porque todo lo exterior es reflejo de lo interior. Si quieres cambiar tu economía, cambia tu energía. Si quieres que el dinero llegue con facilidad, deja de actuar como si tuvieras que perseguirlo, empieza a construir un estado interno de abundancia real, uno que no dependa de lo que pasa fuera, sino de lo que emana desde dentro. Y aquí es donde todo empieza a transformarse, cuando pasas de buscar a recordar, cuando pasas de desear a agradecer, cuando pasas de tener miedo a confiar, y desde ahí sí toma acción, pero hazlo desde el alma, desde la presencia, no desde la ansiedad, porque esa es la diferencia entre luchar por riqueza o convertirte en riqueza. Y cuando tú eres riqueza, la vida responde, te abre caminos que antes no veías, te conecta con personas que llevan tu misma frecuencia y te lleva donde tu mente jamás habría llegado sola. Tal vez la mayor trampa de nuestra época es hacernos creer que estamos incompletos, que siempre nos falta algo, que debemos hacer más, correr más, tener más, pero los sabios antiguos lo sabían: la riqueza no está allá afuera esperando que la persigas, está dentro de ti, esperando que la reconozcas. Y no hablo solo de dinero, hablo de vivir en expansión, en paz, en plenitud. Hablo de caminar por la vida sabiendo que lo que necesitas ya te pertenece por derecho de nacimiento, que no eres un mendigo del universo, sino un canal vivo de abundancia. Y cuando realmente lo entiendes, cuando dejas de forzar y empiezas a fluir, todo cambia, no de forma mágica, sino real, sólida, natural. Empiezas a ver que cuanto más te alineas con tu verdad, más cosas llegan a ti sin esfuerzo, sin desgaste, sin perderte a ti mismo, porque la abundancia no te exige que cambies quién eres, te pide que vuelvas a ti. Y al final ese es el secreto más grande, el que muchos ignoran mientras persiguen sin parar, que la riqueza real no se construye desde la urgencia, sino desde la presencia, que no se trata de ir más rápido, sino de ir más profundo, que no se trata de controlar, sino de confiar. Y confiar no es algo pasivo, es una decisión diaria, es un acto valiente en un mundo que te grita que no es suficiente, y tú puedes tomar esa decisión ahora mismo. Puedes decidir soltar la necesidad de forzar y abrirte a recibir. Desde el alma, desde la conexión, desde tu sabiduría interna que ya sabe el camino, porque tú no estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta este punto, si este mensaje ha resonado contigo, aunque sea un poco, es porque una parte de ti ya está lista para recordarlo, que siempre supo que viniste a experimentar la abundancia, pero no una que te esclavice, sino una que te libere. Y si sientes que este es tu momento, que estás preparado para cambiar tu relación con la vida, con el dinero, contigo mismo, suscríbete ahora al canal, porque juntos vamos a seguir caminando este sendero de conciencia, de transformación de verdad, y te prometo que lo que viene no es superficial, es profundo, porque solo lo profundo permanece, y tú mereces una vida que no solo se vea bien, sino que se sienta bien por dentro.